de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. La porción de la palabra del Señor de esta semana es una de las 3 porciones que estudiaremos el jueves en las barcas. En las barcas tenemos los estudios bíblicos de los domingos y hoy solamente tendremos una introducción general al tema del próximo jueves, que estudiaremos de una forma más profunda y con otros pasajes complementarios. Pero a mí el Señor me ha puesto en el corazón desde que empecé a orar sobre el mensaje de esta mañana que me centrara en una parte de esta escritura del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y empezamos por el versículo 16 hasta el 21. Lucas 4 del 16 al 21. Prestemos atención a la palabra del Señor, lo que dice en esta mañana en el Evangelio de hoy. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, el pergamino, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles estas palabras: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y paramos aquí la lectura de la palabra. Como os decía, cuando estaba preparando el mensaje de la palabra en esta mañana, el Señor me dio este texto para que no me centrara en una parte de la lectura bíblica, y que generalmente yo he predicado sobre el versículo 18, pues donde está diciendo que el Señor me ha ungido para predicar, para dar vista, para sanar, y todos estos aspectos. Pero en esta mañana no quiero centrarme en nada de todo esto, sino muy al contrario, quiero centrarme en el versículo 18, donde dice Jesús, que estuvo leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. Y esta palabra ha sido penetrante en mi corazón durante estos días. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar. Estamos en el énfasis de oración, lo ha dicho Antonio. Estamos enfatizando más sobre la oración, no hablando de la oración, sino queremos, hermanos, que la oración sea un hábito, una costumbre, una herramienta, la herramienta para nuestra vida. Porque realmente cuando estamos en oración, el Señor cambia las cosas. A lo mejor no lo cambia como yo lo había planificado, pero Él lo cambia como Él lo ha planificado, y Él hace su voluntad en nuestra vida. Y quiero contaros una historia que tampoco había pensado en contaros, pero en el culto de hoy el Señor me ha dicho: tienes que contar esa historia. Una historia que me ha pasado a mí. Y quería contaros este testimonio. Hace 2 años, algunos lo sabéis porque os lo he dicho individualmente. Hace 2 años yo tenía que viajar a Estados Unidos. Era un viaje muy largo, tenía que ir a Tennessee, tenía que ir después a Texas, que es mi segunda patria. Y entonces, planificando el viaje, tenía muchas cosas que hacer en esos 10 días que tenía que estar en Estados Unidos. Por ejemplo, por la mañana tenía que tener una reunión en Denia, para que os hagáis una idea, y por la tarde tenía que estar en Madrid. Por lo tanto, las distancias eran largas y tenía que planificarme muy bien para llegar a los lugares. Bien, yo hice durante esos 10 días toda la planificación: la reunión por la mañana, la reunión a mediodía, la reunión por la tarde. Les escribí a todos mis contactos en Estados Unidos, gente importante, muy importante, pues directores de universidad y instituciones importantes que tenían mucho trabajo. Cuando yo les mandé la relación de todo lo que tenía que hacer y la planificación que yo había hecho, ellos me contestaron todos que todos aceptaban mi propuesta. Nadie me decía: mira, Jorge, a mí no me viene bien a las 4 de la tarde de ese día. Nadie. Todo le venía bien. Bueno,
empezaba a funcionar el tema. Pero a pesar de eso, yo tenía una inquietud. Y yo por naturaleza soy una persona positiva, por naturaleza. Humanamente hablando, yo veo la parte positiva de la vida, no veo la parte negativa de la vida. Pero en esa ocasión a mí el diablo me estaba atacando y me estaba diciendo, vas a tener un accidente en Estados Unidos, te vas a matar allí. Y venía insistentemente esta idea a mi cabeza. No sé si alguna vez habéis tenido esos tipos de idea, pero a mí me estaba ocurriendo en esa ocasión. Podéis imaginaros la lucha espiritual que era. Yo había comprado el billete, yo tenía todo planificado y estaba atacándome el enemigo, no vayas a ese viaje, no vayas a ese viaje. Llegó un momento en que le dije un día Encarnita, me voy a la Marineta Castiana, me voy a orar. No vengas conmigo, me vais solo. Me fui a la Marineta Castiana. En esos días yo caminaba más, ahora camino menos, se nota la barriguita, ¿verdad? Pero entonces caminaba más. Y entonces estaba caminando y estaba delante de la Marineta Castiana y en un momento estaba mirando el mar y le dije al Señor, bueno, Señor, tiro todos mis problemas al fondo del mar, toma tú todos mis problemas, tómalos tú. Miré alrededor a ver si alguien me miraba, no había nadie. Entonces empecé a hablarle fuerte al Señor, Señor, háblame ahora mismo y dame una palabra porque quiero oírte. Necesito que me des una palabra porque estoy en incertidumbre, estoy en aflicción, estoy recibiendo estos ataques fuertes del enemigo y quiero tener paz cuando emprenda este viaje, tengo que tener tu presencia. De repente, cuando terminé de orar, sonó mi móvil. Y miré, yo había terminado de orar, miré. Y era un número largo, un número de Estados Unidos. Y entonces dije, bueno, no sé si cogerlo o no, bueno, ¿quién paga? ¿Aquel o yo? Bueno, pues voy a ver, bueno. Entonces, al final respondí y no decía de quién era, y era mi amigo Bill Daniels. Bill Daniels ha estado en esta iglesia predicando hace 2 años aproximadamente. Algunos jóvenes de nuestra iglesia han estado en su casa. Bill es una persona de oración. Él viene casi cada año a Denia y cuando está aquí, pues viene, me habla y oramos juntos. De repente cogí el teléfono, respondí y me dice, Jorge, hola, Bill, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en la Marineta Castiana. Él sabe dónde está la Marineta Castiana. Estoy en la Marineta Castiana. ¿Y qué haces? Dije, pues estoy orando. Dice, mira, yo también. Qué bien. Dice, y estaba orando y el Señor me ha dicho, llama a Jorge Pastor y dile que no tenga miedo. Podéis imaginaros, lo cuento ahora y todavía me erizo. Porque yo necesitaba oír, y ¿sabéis lo que le dije? Bill, eres Dios. Dije, bueno, no tanto, hombre, no tanto. Y le conté, es que yo estaba orando, fijaros, una persona en Denia, en la Marineta Castiana, otro en un pueblecito de Texas, Tolar, pueblecito pequeño, pero los dos en comunión con el mismo Dios. Con el mismo Dios que escucha la plegaria, el deseo del corazón, que escucha nuestra petición y que quiere contestar y que quiere responder. Y eso me pasó, hermanos, y lo quiero confesar porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. No siempre me ocurre eso. No siempre es así. Pero ese es el tipo de Dios que quiere que intercedamos, que pidamos, que hablemos con Él. Porque Dios quiere darte una palabra para ti. Dios quiere darte un mensaje para ti. Y el mensaje en esta mañana es que creas que el Espíritu de Dios está sobre ti. Que el Espíritu de Dios está sobre ti. Claro, un momento, puntos suspensivos. Está sobre ti si le has aceptado. Está sobre ti si no has renunciado a Jesús. Está sobre ti si has renovado tu vida en el Señor. Está sobre ti si has abierto tu corazón. No está sobre ti porque quiere estar sobre ti y nada más. No. Él ama a todo el mundo, claro que sí. Él ama a todas las personas, de todas las culturas, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las condiciones. Él ama a todo el mundo. Pero solamente somos sus hijos los que le reconocemos como Padre. Los que le reconocemos. ¿Por qué? Porque el ADN que me quiere dar es su ADN. El ADN que me quiere dar es de su personalidad. Y el Señor quiere que tú y yo
creamos y estemos convencidos en este tiempo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hermanos, ha llegado el tiempo para nuestra iglesia de dar fruto. Ha llegado el tiempo de dar buenos frutos. Ha llegado el tiempo de dejar la hojarasca, dejar las hojas, dejar lo superficial. Ha llegado el tiempo para tu vida, para tu propia vida, que dejes de dar hojarascas nada más, cosas bonitas. Es muy bonita la cepa con las hojarascas, pero lo bueno es el fruto. Y el fruto que no esté agrio, y el fruto que esté en condiciones adecuadas, y el fruto que sea un fruto productivo. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestra iglesia y para tu vida, no para la iglesia en general, para tu vida en esta mañana. Por esto yo me centro en esta mañana. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús. El Espíritu de Elohim, del Señor, está sobre mí. Y Dios está, hermanos. Dios está, tienes que creerlo, que Dios está presente, que Dios es actual, que Dios quiere hablarte, que Dios quiere mandarte su palabra, que Dios quiere confirmarte como me confirmó a mí por medio del móvil. No es casualidad lo que me pasó. ¿Cómo va a ser casualidad? ¿Cómo va a ser casualidad? No es casualidad, fue una respuesta de Dios como quiere darte para tu vida. Y aquí en el pasaje bíblico vemos a Jesús que va a la sinagoga de Nazaret. Jesús se había criado en Nazaret, su padre era ebanista. Algunos dicen, era carpinterito, como si fuera un carpintero. No, era un ebanista. Hacía muebles, hacía utensilios buenos. Y se había criado allí en Nazaret. Y ahora regresaba Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Buscar a los suyos, va a la sinagoga, el lugar de reunión del pueblo, donde se están reuniendo. Era sábado, por supuesto, y estaban allí. Jesús había ido a la sinagoga de pequeñito. ¿Por qué? Porque en la sinagoga aprendían a leer. No solamente aprendían de la palabra, que también, porque aprendían a leer con la palabra, pero aprendían cultura, aprendían tradición, aprendían costumbres. Y el Señor en ese día va a la sinagoga, y allí en la sinagoga el Señor participa del culto de la sinagoga. El culto de la sinagoga se trataba de leer la Torá, la ley. Se leía en hebreo clásico, un hebreo que la gente no entendía porque ellos hablaban arameo. Ellos no lo entendían, pero por si algo se escapaba, la predicación era en arameo. El comentario del texto bíblico era en la lengua que ellos entendían. Por lo tanto, leían en hebreo, hebreo puro, limpio, pero luego en el arameo que ellos entendían hacían la predicación. Y leían la Torá, como he dicho, leían las 18 bendiciones, leían un profeta del Antiguo, un profeta, y leían un salmo. Eso es lo que hacían. Y el presidente, dice el ministro, pues le dio a él a leer. No sabemos si el pasaje que escogió fue un pasaje aleatorio o lo escogió el propio Jesús. Probablemente lo escogió el propio Jesús. Jesús conocía muy bien la Escritura, muy bien la Escritura. Antes de este pasaje habla que Jesús fue tentado. ¿Y cómo respondió a la tentación? Con la palabra de Dios, con la Escritura. Y en este pasaje también, y Jesús abrió el libro de Isaías, capítulo 61. Y el libro de Isaías 61 dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y este pasaje es el que Jesús está leyendo en esta ocasión en la sinagoga. El Espíritu de Dios estaba allí. Y el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios lo puedes tener tú en tu vida. Lo puedes tener. El Espíritu de Jesús lo puedes tener en tu vida. ¿Y cómo lo puedes tener? Lo puedes tener cuando tú eres consciente y has tenido esa experiencia personal con Dios. Pero se trata de que tú reconozcas al Espíritu de Dios. Se trata de que tú tengas la seguridad de que el Espíritu de Dios está contigo. Y cuando yo tengo la seguridad de que el Espíritu de Dios está contigo, cambian las cosas, cambian. Y mi oración cambia, mi forma de hablar con Dios cambia, mi forma de relacionarme con el Señor cambia, mis costumbres de oración son transformadas. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que el Espíritu de Dios está sobre mí, está en mi vida. Cuando la oración cambia nuestra forma de pensar. Ahora bien, ¿cómo es tu oración?
¿Cómo es? ¿Es una oración rutinaria? ¿Es una oración aburrida? ¿Es una oración que no tiene espíritu? ¿Es una oración repetitiva? ¿Es una oración que siempre dices lo mismo y lo mismo y lo mismo? No, delante del Señor tenemos, como hemos visto antes con los 5 dedos, tener actitudes de oración. No solamente la petición, que es la otra mano, sino las actitudes de la oración. Y es importante que nosotros lo entendamos, pero que es importante que oremos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revelará qué es lo que conviene que pidamos. Dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos a nuestro antojo. Pero cuando estamos conectados con el Señor nos revela qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, qué palabras, qué sentimientos, qué términos tenemos que utilizar. ¿Para qué? Para que lo digamos delante del Señor. Y eso cambia cuando uno cree que el Espíritu de Dios está en él. Pero hay algo más, hermanos. Nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A mí no me gusta, es un gusto personal, cuando alguien termina una oración y está orando y de repente termina y no sabes que ha terminado. Se ha quedado así como en el aire. En el nombre de Jesús. Porque empezamos alabando a Dios, glorificando a Dios, pero tenemos que terminar en el nombre de Jesús. Es el lazo del regalo. El lazo del regalo. ¿Por qué? Porque son palabras mágicas. No. Porque el nombre de Jesús es poder. Porque el nombre de Jesús es salvación. Porque el nombre de Jesús es sanidad. Porque el nombre de Jesús es vida eterna, porque el nombre de Jesús es muchas cosas que Él va a confirmarlo cuando tú oras en el nombre de Jesús. Y cuando oramos, nosotros entonces tenemos esa relación con Dios. ¿Y sabéis qué pasa cuando tú hablas con una persona? A ver, ¿qué te ocurre cuando tú hablas con una persona que no conoces? No la conoces. Cuando no la conoces, ¿qué haces? Pues tanteas la conversación, no sabes cómo es esa persona, ¿no? Pero esa persona que tú no conoces, cuando tú estás hablando más tiempo con ella, resulta que vas adquiriendo ¿qué? Confianza. ¿Por qué? Porque la conoces, sabes cómo reacciona, sabes lo que te dice, sabes lo que te va a responder, sabes cómo va a hablar contigo. Y eso es lo que ocurre con nuestra oración cuando el Espíritu de Dios está. Nosotros vamos adquiriendo confianza, porque el Espíritu de Dios nos da la confianza y la seguridad de que el Padre no nos abandona, no nos va a dejar, no va a dejarnos solos en ningún momento de nuestra vida. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta en esta mañana. A ver, hay oraciones que a veces hacemos que son intelectuales, nada más. Hay oraciones que hacemos que son institucionales y hay oraciones que hacemos que son sociales. Y esas no llegan a ninguna parte, porque no están hechas con espíritu. ¿Cuál es la oración intelectual? La oración intelectual es la que yo creo que Jesús existió históricamente, pero no es nada más para mí. Existió históricamente, nada más. Hay personas que hablan a ese Jesús histórico, pero no hablan al Jesús personal, no hablan al Jesús Señor, no hablan al Jesús Salvador. No lo hablan, no hablan al Jesús Redentor, a ese Jesús histórico, y hablan a Él por si acaso. Por si acaso hablan con Él, nada más. Esta es una oración intelectual. Luego está la institucional. ¿Cuál es esta oración? Esta es la oración en la que yo vengo a la iglesia, participo de las actividades de la iglesia, puedo participar en muchos ministerios de la iglesia, pero no haberme convertido. Y oro, pero no me he convertido. ¿Y uno que no se ha convertido puede orar? Pues claro que sí, claro que puede orar. Otra cosa es que esa oración pase del techo. Eso es otra cosa, pero uno puede orar y esta es esa oración institucional. Estoy en la congregación, estoy en la iglesia, me encuentro bien, soy parte de la familia. Y algunos confunden el ser parte de la familia física en ser parte de la familia espiritual, que es lo que el Señor quiere. Y otros tienen relación social con el Señor. Pues tienen amigos cristianos y están con los amigos cristianos y se apoyan de los amigos cristianos, nada más. Se apoyan pero ellos no oran, porque oran los amigos cristianos. Hermanos, la oración trae seguridad. Y esa oración es la que tenemos que creer nosotros, la seguridad de que el Espíritu de Dios está
Está el Espíritu de Dios, se mueve el Espíritu de Dios. Hay una canción que cantamos que dice, el Espíritu de Dios está en este, ¿qué? Lugar. Está aquí para... Vamos a cantarla, va, ayudarme. A ver si la podemos cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, ¿eh? ¿Está aquí para qué? Para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No vamos a cantarla, hermanos, vamos a confesarla. Confiésala, el Espíritu de Dios. Y sentados mismos, vamos a cantarla. Vamos a confesarlo. Créelo, por favor, créelo. Si tienes alguna duda, disípala, confiésalo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Todos juntos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo con fe, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Cántalo con fe, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está, dice el pasaje que hemos leído de Lucas y el que Jesús leyó de Isaías capítulo 61. Pero dice, el Espíritu de Dios está aquí, y ese Espíritu de Dios está sobre mí. Yo veo aquí otra cosa, un paso más. No solamente reconocer que el Espíritu de Dios está, sino veo una confesión por parte de Jesús. Está ratificando, está confesando que está en Él, que está sobre Él. ¿Cuántas veces en tu vida no sientes la presencia del Espíritu? ¿Cuántas veces en tu vida puedes decir, estoy seco como un árbol que se ha secado? ¿Cuántas veces en tu vida puede ser que no puedas confesar que el Espíritu de Dios está? ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué ratificó al profeta Isaías? Porque el Señor quería dejar presente que la presencia de Dios estaba ahí, hablando a través de Él, utilizándolo y también confirmando en nosotros que podía hacer la misma obra en nosotros, a través de nosotros, para predicar su palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y lo dijo porque el Espíritu ya se lo había confirmado antes. Justamente en ese mismo libro, el pasaje anterior de que hemos leído, del capítulo 4, Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dio una palabra y dijo, yo estoy contigo y estoy muy contento de ti. Estoy contigo y estoy muy contento de ti.
Y es lo que el Señor dice a los que hemos abierto nuestro corazón a Él. El Señor nos dice, estoy contigo, estoy contento de ti. Estoy contento de que seas mi hijo, pero tienes que progresar. No tienes que quedarte siendo un bebé. No tienes que quedarte siendo un niño espiritual. No tienes que quedarte con las cosas más sencillas. Tienes que profundizar en mi palabra. Y hermanos y hermanas, si queremos profundizar, tenemos que confesar que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Tenemos que confesarlo. ¿Por qué? Porque dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares, la confesión es importante. Que tú lo confieses, que tú lo publiques, que tú lo experimentes, que tú lo vivas, que tú lo creas. Hay cristianos que dudan de la presencia de Dios en su vida. Hay cristianos que piensan, bueno, Dios no me quiere, Dios no, se ha olvidado de mí. Cristianos que piensan porque las cosas van mal, porque hay problemas de salud, o porque hay pecados. ¿Sabéis que hay pecados escondidos que a veces los escondemos y que nadie lo sabe? Solamente lo sabe Dios y tú. Nada más. Y algunos cristianos están atados a ese pecado, están atados a esa circunstancia y piensan que Dios les ha abandonado. Dios no te ha abandonado, no. Eres tú quien ha abandonado a Dios. Porque hay un camino de regreso a Dios. Hay el camino de la reconciliación, el camino del perdón de nuestros pecados. Pero por eso a veces no podemos confesarlo con nuestra boca, porque está la boca muda, está atada. Está la lengua atada y no podemos decirlo porque tenemos pecados que ahí nos impiden crecer en el Señor. Pero el Señor dice, confiesa, dilo. Porque si lo confiesas vas a ser restaurado, vas a ser cambiado, vas a ser perdonado. Quiero hacer esa obra. Esa es la obra del Espíritu en tu vida. Confiesa. Pero si no puedes confesar, entonces no vas a crecer. Hay hermanos y hermanas que tienen remordimiento de lo que hicieron una vez, de que hicieron un pecado, algo que ocurrió hace años, que pidieron perdón al Señor, que el Señor les perdonó, que el Señor les restauró, pero el diablo les recuerda aquello que hicieron malo, y entonces están atados a ese pensamiento. Si no te liberas de ese pensamiento, entonces no vas a crecer. Y ese pensamiento te puedes liberar sabiendo que el Espíritu de Dios está sobre ti. Que el Espíritu de Dios está contigo. Y cuando tengas la prueba, cuando tengas la dificultad, cuando tengas el ataque del enemigo, di, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dilo, confiésalo. No hace falta que hagas como yo en la manera casera, que empieces a gritar como un loco, pero tú solo sí que lo puedes hacer. Puedes decirlo tú solo delante del Señor, el Espíritu, y confesarlo y reclamar la presencia de Dios en tu vida. Dice un versículo precioso de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Fijaros lo que dice este versículo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ha sellado. Cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú has aceptado al Señor, si no has rechazado al Espíritu Santo. Mira, la Biblia dice que todos los pecados, todos serán perdonados menos uno. Hay uno que no. Y ese es rechazar al Espíritu Santo. Porque tú estás diciendo, no quiero saber nada, me voy, me alejo de ti. Todos pueden ser perdonados menos ese. ¿Por qué? Porque esa es la clave. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, trabaja, obra. Puede ser que esté triste el Espíritu Santo. ¿Has estado alguna vez con una persona triste? ¿Y te produce paz? No, ¿verdad? Cuando estás con una persona triste, ¿qué te pasa? Dime qué te ocurre. Dímelo. Bueno, ya te lo diré. Y hasta el día que no te dice por qué está triste, no se arreglan las cosas. Pues con el Espíritu Santo pasa exactamente igual. El Espíritu Santo a veces está triste con nosotros por nuestra actitud, porque somos tozudos, somos tercos.
Vamos mirando atrás, como el pueblo de Israel, que siempre miraba a Egipto, siempre recordando a Egipto, por eso estuvieron 40 años por el desierto, y no dejamos que el Espíritu obre, moldee, cambie nuestro corazón y nuestra vida. No dejamos que el Espíritu Santo esté trabajando. Por lo tanto, confesemos a ese Espíritu Santo. Y por último, en esta mañana, el último pensamiento es saber para qué está en mí. Y dice, fijaros, poned atención. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Para dar. Y luego hace toda la retahíla de todo lo que puede dar, todo el ministerio que va a hacer. Pero me ha ungido para dar. Y algunos dicen, no, es que yo voy a la iglesia para recibir. Resulta que yo he cambiado el programa de Dios. Yo voy para recibir. Y si no recibo, no estoy contento. Y si no me dan, no estoy contento. Y si no siempre estoy recibiendo, no estoy feliz. Pero hermanos, eso es una mala interpretación de la vida cristiana como cristiano. Hemos recibido la presencia de Dios y el Espíritu de Dios para dar. Y para eso me ha ungido. Me ha ungido. Y la palabra unción es muy especial porque me ha equipado. Ha puesto sus ojos sobre mí. Me da las herramientas en esa unción, en esa elección. El ungido por excelencia es el Mesías, el ungido. Eso es la palabra en hebreo. Y la palabra en griego es el Cristo. Esa es la unción perfecta de Dios. La unción perfecta es en Él. Pero Él también te ha ungido a ti y nos ha ungido a nosotros por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el propósito de esa unción es dar, que yo esté abierto para escuchar, para dar buenas nuevas, para sanar en el nombre del Señor, para liberar en el nombre de Dios, para dar vista, para predicar el año del Señor y todas aquellas cosas que Dios quiera hacer. Mira, hermano y hermana, el Señor está contigo, créelo. Y el Señor está contigo y te ha ungido. Créelo, créelo. No solamente créelo intelectualmente, créelo aquí en el corazón. Hay una distancia del cerebro al corazón que es corta pero es muy larga, que es la mente y los sentimientos. Y eso hay que combinarlo. No solamente creerlo intelectualmente, sino poner todo mi corazón. Hay una tribu de África que dice, pon todo tu hígado. Todo tu hígado, todo tu ser, ponlo ahí, para creerlo intelectualmente y emocionalmente, porque el Señor quiere hacer esa obra, quiere que tú estés ungido para dar, quiere que recibas la unción, la salvación a través de Jesucristo para dar y comiences a dar. Y hay ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos que dicen que dieron. Me acuerdo de Daniel. Daniel estaba en Babilonia, fue deportado. Pero allí tuvo una vida consagrada y dio. Allí no tenía miedo, abría las ventanas para que todo el mundo le viera. Todos los persas tenían que verle allí en Babilonia, en Persia. Y el Daniel estaba consagrado y dio. Pedro el pescador, aquel hombre sencillo. Pero aquel hombre sencillo confesó a Jesús y dijo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y no tuvo miedo y dio su amor al Señor y le sirvió hasta el final, hasta que fue decapitado, cabeza abajo. Es decir, Jesucristo no fue decapitado, fue crucificado. Jesucristo fue crucificado cabeza arriba. Pedro, un poco más allá, cabeza abajo, crucificado. Y fue fiel hasta el final, porque no dijo, Nerón es mi Dios, Nerón es mi Señor, este partido político es mi Señor, este gobierno es mi Señor, esta iglesia es mi Señor, este hombre es mi Señor. Jesús es el Señor. Esther, la reina Esther, ella estuvo también en Persia y se casó con el rey Asuero, y era sobrina de Mardoqueo, y ella estuvo allí ayudando a su pueblo, para que ese pueblo pudiera tener paz y tranquilidad y pudieran adorar a Dios. Y esa mujer, la reina Esther, dio la cara por su pueblo. Lucas, el escritor bíblico, dio toda su sabiduría, era médico y hubiera podido decir, pero ¿yo qué hago aquí escribiendo el Evangelio? ¿Qué hago aquí yo escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles? Yo soy médico, yo me he formado, yo no tengo por qué estar aquí involucrado en todas estas cosas, pero aún paso siendo médico, él dio
porque fue llamado por el Señor para que diera. Aquila y Priscila de Corinto, ellos dieron lo que tenían, se convirtieron. ¿Y sabéis qué hicieron? Pues recibieron a Pablo en su casa 1 año y medio. 1 año y medio. Pablo comiendo de la casa de Aquila y Priscila. Pero Pablo estaba predicando y dio. ¿Por qué? Porque entendieron que el Espíritu de Dios estaba con ellos. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Y para concluir, la pregunta es, ¿qué vas a dar tú? ¿Qué vas a dar? A lo mejor te parece que estás dando el oro y el moro. A lo mejor te parece que tú estás, lo que yo estoy haciendo por el Señor, lo que yo estoy haciendo por la iglesia. Mira, la iglesia puede pasar contigo y sin ti. Y el Señor más. Pero es por tu propio bien, por tu propio crecimiento. ¿Qué estás dando al Señor? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás ofreciéndole al Señor? ¿Cuántos en esta mañana aquí podemos decir con seguridad, sin miedo, el Espíritu de Dios está sobre mí? El Espíritu de Dios está sobre mí. Y si no tienes esta seguridad, a lo mejor aceptaste al Señor, a lo mejor te bautizaste, a lo mejor vienes todos los domingos y a lo mejor resulta que estás lleno de dudas y no tienes la seguridad. Dios en esta mañana quiere confirmarte que puedes tener esta seguridad. La puedes tener. Y esa seguridad de su presencia cambiará toda tu vida, toda tu vida. Había una mujer que se la presentaron a un pastor y dijeron, esta hermana es una hermana maravillosa, una hermana que tiene mucha fe, una hermana que tiene una gran fe. Y ella dijo, perdón, esta hermana tiene una fe muy pequeña en un gran Dios. En un gran Dios. Y es ese gran Dios que te unge, que te llama, que te sanará, que te transformará, que cambiará, que te salvará. Es ese gran Dios que tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Vamos a ponernos en pie. En esta mañana yo quiero, en el nombre del Señor, solo en el nombre del Señor, que pongas tu fe en el Señor. En esta mañana quiero pedirte en el nombre del Señor que tú entregues tu vida al Señor, que abras tu corazón al Espíritu Santo de Dios, no a las emociones, no a los sentimientos, no a lo intelectual, al Espíritu Santo de Dios, y abras tu corazón a Él. Y en esta mañana quiero pedirte en el nombre del Señor que tú tomes un paso. Y si tienes miedo, si tienes inseguridad, si no sabes si eres salvo, si no eres salvo, si no sabes si Dios está contigo o no está contigo, hoy dile al Señor, Señor, yo entrego mi corazón a ti, yo entrego mi corazón a ti, yo recibo al Espíritu Santo y sé que esto me da la garantía de mi salvación. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguna persona que quiere dejar de dar ya hojarasca y dar fruto y crecer? ¿Alguna persona que diga, aquí estoy, Señor, Dios te bendiga? ¿Alguna otra persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga? ¿Alguien más quiere decir, Señor, aquí me tienes, quita mis miedos, Dios te bendiga? Quita mis inseguridades, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguna persona que diga, Señor, aquí estoy, Dios te bendiga, Dios te bendiga? Alguien que diga, Señor, yo estoy en medio de una tormenta, no sé hacia dónde dirigirme. Pon tu vida en las manos del Señor y deja que Él te unja, que Él te cubra, que Él esté a tu lado, que Él te hable, que Él te transforme. ¿Alguien más quiere dar un paso en esta mañana? Dios no te va a obligar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pasar a orar, por favor, ir a orar, no tengáis miedo. Si no has levantado tu mano, pero puedes pasar a orar también hoy, puedes pasar a orar. Es el momento de oración y el Señor te dará seguridad. La seguridad de su presencia, la seguridad de que está contigo y te ungirá y te dará poder, porque Él tiene poder. Él tiene poder.
pasar a orar, por favor, mientras cantamos este cántico último para concluir nuestra celebración dominical en esta mañana.